Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. 8:14 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a los siguientes invitados y espacio para abordar temas económicos que vive el país. Y en coyuntura, las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, el proyecto de ley de inversiones que el presidente dice que volvería a enviar a la Asamblea Nacional, la venta del Banco del Pacífico, esta fusión de la Corporación Financiera Nacional con Ban Ecuador anunciada que se iniciaría el 1 de enero del 2023. Por tanto, hay temas de interés en lo económico y doy la bienvenida a tres reconocidos economistas, empresario, el economista Pablo Lucio Paredes, el exministro Mauricio Pozo y el empresario ingeniero Osvaldo Landazuri. Quisiera empezar con el exministro Mauricio Pozo. ¿Cómo ve esta situación? Partamos del proyecto de ley de inversiones que ayer el presidente Guillermo Lasso dio su lectura respecto de esta situación. La ley de inversiones no era ninguna condicionalidad del fondo, era una acción voluntaria del gobierno nacional mirando la necesidad precisamente de facilitar inversiones para la generación de empleo. ¿Qué pasa con el fondo? Nada en especial, estamos trabajando con ellos, revisando cifras, siempre aparece un detalle por aquí, otro detalle por acá, se están resolviendo los temas. El ministro de Economía y Finanzas estuvo en la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional la semana pasada. Hay avances muy importantes y espero que muy pronto el Fondo Monetario pueda comunicar que ha terminado la cuarta revisión de la economía ecuatoriana. Economista Mauricio Pozo, un primer comentario sobre esto. Buen día. Buenos días, Miguel. Gracias por la entrevista. Saludando a Pablo y Osvaldo que están en este panel. Tal vez empezar indicando que efectivamente no hay una condicionalidad de la ley de inversiones para el programa con el fondo, no es parte del programa, pero obviamente era una necesidad para el país. El presidente en ese sentido creo que ha regresado nuevamente a buscar acercamientos con la Asamblea. Eso me parece que es correcto, más allá de todo lo que haya ocurrido y todo lo que pueda ocurrir también hacia adelante. Me parece que necesitamos lidiar, pongámoslo así, con la Asamblea Nacional para buscar la aprobación de las leyes. La ley de inversiones es importante, como es importante la ley laboral. Sí, sin embargo, sí creo que es también relevante destacar que si bien esta ley buscaba o busca la reanimación de las inversiones en el país, nacionales, extranjeras, esto no quiere decir que porque se apruebe la ley, asumiendo que se apruebe tal como está diseñada y tal como estaba estructurada, van a venir las inversiones. Este es un elemento que puede ayudar, pero tiene que acompañarse de otras acciones. Por decir, una ley de inversiones sin un marco legal adecuado, moderno en el sector laboral, puede ser que no dé mayores beneficios. O una ley de inversiones donde no tengamos algunas otras acciones paralelas por parte del gobierno para citar una baja un poco más sensible de aranceles, una reducción del Estado a un ritmo más acelerado, más, yo diría, más rápido, o eventualmente una reducción del financiamiento interno, costo de financiamiento, tasas de interés, etcétera, puede ser que tampoco dé resultados. Entonces, no es garantía, pero es necesario. No, por eso no debe insistir el gobierno en esa dirección. Y en el asunto del acuerdo que también citó usted en la nota con el presidente de la República, vale anotar que este acuerdo se debió cerrar en diciembre del año pasado. Me refiero a esta revisión del convenio que daba lugar al desembolso de 700 millones que hasta la fecha no se ha dado y hasta donde yo conozco por algunas razones. Una de ellas es un tema de cifras, de consideración de cifras
entre el Seguro Social y el gobierno central, que tienen que conciliar para efectos de sacar los resultados de todo el sector público no financiero que se llama. Dos, el uso del excedente petrolero, porque en las metas del programa está puesto el esfuerzo fiscal un poquito independiente de lo que pase con el excedente y además independiente o más que independiente, tomando en consideración el costo de la importación de derivados, que es el otro elemento que está también en plena discusión. Y el tercero tiene que ver también con algunas cifras de gobiernos seccionales. Esto es lo que ha hecho que se demore. Estamos terminando el mes de abril, no llega el desembolso de diciembre, ojalá lleguen estas fechas, pero obviamente no ha habido ese grito desesperado del gobierno porque hemos contado con recursos extraordinarios del petróleo, que sin duda le ha ayudado a las cifras y al presupuesto del Estado, porque obviamente el Ecuador exporta bastante más crudo de lo que importa derivados, y a pesar de que el neto es lo que realmente le entra a la caja fiscal, el saldo ha sido favorable. Así que por ahí, en primer lugar, el comentario sobre lo que usted acaba de citar, Miguel. En todo caso, en la actual condición, con estos indicadores de este año, economista Pozo, dan un alivio momentáneo en el manejo de la caja fiscal. O sea, le ayuden a liquidez sin duda alguna, habrá que ver cómo van a usar esos recursos. Un uso adecuado de los recursos me parece fundamental en primer lugar, y digo adecuado porque como todos sabemos son recursos no permanentes, son recursos producto de una coyuntura internacional especial, donde el Ecuador no tiene ningún tipo de intervención ni poder de influencia. Y por lo tanto no podría destinarse, por ejemplo, para un gasto permanente, llámese aumento salarial, pedido, por ejemplo, del sector del magisterio, no porque no se merezcan, sino porque simplemente sería un error destinar para ese objetivo. El otro sería bajar la dependencia del endeudamiento público, lo cual sí podría ayudar. El otro es atender ciertos atrasos que están pendientes, y si quieren destinar a gasto, que sea sin duda gastos de inversión que le generen aumento de patrimonio estatal y no un gasto operativo que termina diluyéndose. Entonces me parece que no porque hayamos tenido esta ventura de un petróleo alto, no debemos tener la cautela necesaria para que estos fondos sean usados de la mejor forma. Bienvenido a Pablo Lucio Paredes. Un primer análisis respecto de estos temas que planteara el presidente, las relaciones con el Fondo Monetario Internacional y el proyecto de ley de inversiones. ¿Cuánto incidiría en el momento económico? Buen día, Pablo. Sí, muy buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Mauricio, Osvaldo, la gente que nos escucha, un saludo a todos. Mira, y lo señalaba Mauricio, el objetivo que todos debemos tener es que haya más crecimiento en la economía, crecimiento sano y que pueda mantenerse, porque tener crecimiento malo que dura poco tiempo y luego se diluye siempre se puede lograr. No, crecimiento que sea sostenible. Debe ser nuestro objetivo porque es la única manera de resolver los problemas económicos, sociales y políticos que han derivado del pasado y de la pandemia. Entonces tenemos que crecer. Y para crecer hay que armar una serie de piezas del rompecabezas. Se ha mencionado el tema de la apertura al mundo, aranceles, impuesto a la salida de divisas, que debería bajar más rápidamente de lo que está bajando, tratados comerciales, etcétera. Hay el tema laboral, hay el tema de la seguridad social, hay el tema tan importante y que poco se ve de esfuerzo en reducción realmente de tanto gasto inútil e improductivo que tiene el Estado, el tema de impulsar el petróleo y la minería. En fin, hay una cantidad de piezas en el rompecabezas y quizás una de esas piezas es la ley de inversiones. Es una pieza, como decía Mauricio, es bueno tenerla, pero no vamos a creer que con una pieza el rompecabezas se arma, ¿no? Es una serie de cosas que hay que hacer en el Ecuador. Esa ley de inversiones es útil, no creo que sea tan indispensable. Recordemos que había
dos o tres cosas en esa ley, que era el tema de las zonas francas, el tema de la alianza, de las alianzas público-privadas y el tema de motivar la inversión. Hay algunas cosas que probablemente sí requieren de los cambios legales. Hay otras que se pueden hacer sin los cambios legales. Entonces es importante, pero tampoco vayamos a poner como pretexto para no avanzar que no tenemos esa ley de inversiones. No, como digo, puede ser útil, no es nada del otro mundo. Personalmente, y creo que hace algún tiempo conversamos de eso, Miguel, a mí nunca me gusta mucho las leyes que tratan de ofrecer ventajas tributarias para algunos en ciertas circunstancias, ¿no? Yo creo que es mejor tener una filosofía tributaria de que todas las ventajas o desventajas o el esquema sea el mismo para todos, todo el tiempo, en todas circunstancias, ¿sí? Es decir, el impuesto a la renta en el Ecuador es demasiado alto. Por eso mismo es que se trata de bajarlo para algunos. No hay que bajar para algunos, hay que bajar el impuesto a la renta para todos. No hay que bajar el impuesto a la renta a los que se benefician de contratos de inversión o algunas cosas con el gobierno, sino para todos en todo momento. Entonces, ese para mí es una mejor filosofía, que es un mejor esquema tributario para todos, todo el tiempo, en todas las circunstancias. Pero bueno, como digo, la ley de inversiones, si el gobierno manda algo que pueda ser útil, está muy bien, pero no me parece tan indispensable. Yo solo quiero insistir en un tema que para mí es muy importante, es que más allá de las relaciones políticas buenas o malas entre el gobierno, la asamblea, etcétera, el gobierno puede hacer muchas cosas por su lado. Sí, yo les he llamado eso, los llamé en un artículo que escribí en el Universo hace unas 4 o 5 semanas, ponerle turbo a la acción, prender el turbo de la acción del gobierno. Es decir, creo que el gobierno puede hacer muchas cosas, ¿no? Quizás después conversaremos, por ejemplo, el tema del Banco del Pacífico u otros. Creo que el gobierno puede hacer muchas cosas sin tener que pasar por las relaciones y negociaciones políticas, ¿no? En todos los ámbitos que hemos mencionado se puede hacer cosas y eso me parece que debe ser el gran desafío, ¿sí? Pongamos el turbo, empujemos las cosas en lo social, en lo económico, desde el punto de vista del gobierno, y si además logra negociar cosas sensatas con la Asamblea, que bueno, pero el gobierno puede hacer muchas cosas para empujar el crecimiento de la economía, el crecimiento sano de la economía. Es decir, Pablo, no se debe circunscribir exclusivamente o solo a las negociaciones del FMI o solo a las negociaciones y la aprobación de proyectos en la Asamblea Nacional. O sea, yo creo que los proyectos si salen, porque si hay buenos proyectos siempre ayudan. Creo que lo del Fondo Monetario también es importante para tener recursos, lo explicó Mauricio, y hay unas trabas, pero yo me imagino, Mauricio, que se irán destrabando, digamos, esas trabas que hay, no deberían ser así enormes. Pero me parece, insisto, que el gobierno puede hacer muchas cosas por su lado en materia laboral, en materia de ajuste de todo lo que es improductivo en el Estado, en temas de minería, de petróleo. En fin, yo creo que hay muchas cosas que el gobierno puede hacer por su lado y las tiene que hacer. Bienvenido al ingeniero Osvaldo Landazuri, empresario. ¿Cómo ve estas negociaciones con el FMI, la vuelta a presentación del proyecto de ley de inversiones como ha anunciado el presidente? ¿Cuánto contribuye, pero no solo circunscribirse a eso como se ha dicho esta mañana? Buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo a Mauricio y a Pablo y a la audiencia. Yo creo que se ha mencionado mucho, entonces quizás añadir algunos temas. Primero, entender que probablemente lo más importante desde mi óptica es una lectura correcta del momento político del lado del gobierno, es decir, creo yo que la ley de inversiones es un ingrediente más, coincido plenamente con lo que dijo Mauricio y Pablo en esa línea, es decir, nosotros desde el sector privado vemos que, por ejemplo, un país que está subiendo sus salarios sin ningún sentido, y ojo, se ha hablado, y yo lo he dicho en varios foros, se habla de la irresponsabilidad de la Asamblea para subir sueldos a los maestros que no están financiados. Pues lo que está haciendo el presidente es lo mismo, pero con dinero privado, es decir, subir los salarios que no tienen sustento técnico de productividad detrás. Entonces, una ley de inversiones que está envuelta en una situación de este estilo, pues realmente tiene limitada su acción. Es decir, si tú no trabajas en tener consistencia en todas las decisiones, que es lo que yo he dicho,
es decir, que trabajes en un modelo de desarrollo que haga sentido y que ajuste estas piezas del rompecabezas que mencionaba Pablo. Realmente lo que estamos viendo son esfuerzos que unos chocan contra otros. Entonces, la ley de inversiones es un tema. Yo creo que incluso en alianzas público-privadas hoy mismo hay un marco interesante de ley que le permite actuar al gobierno. Creo que se cometen errores, Miguel, al no pensar que el modelo económico que Lazo lo está planteando y está queriendo llevarlo a la fuerza es un modelo económico que sacó el 18% en la primera vuelta. Entonces, si no existe empatía del lado del presidente del gobierno para entender qué país es el que está gobernando, pues realmente va a seguir chocándose con una barrera y con otra barrera. Entonces, eso primero en la ley de inversiones, es decir, falta consistencia en cuanto a la política salarial. Hay que entender la reglamentación que tiene que ver con la contratación de personas, es decir, las leyes laborales. Tenemos que ver qué pasa con las tasas de interés. Es decir, los empresarios vemos que los proyectos, muchos de ellos se quedan porque estás descontando a tasas muy altas los flujos. Entonces, realmente eso exime mucho de proyectos que sean viables en el país. Entonces, yo creo que ahí tienes quizás un panorama desde el sector privado respecto a dónde debería insertarse esta ley de inversiones. Ahora, lo que pasa con el FMI, yo creo que, insisto, lo mencioné desde hace años, llegar al FMI para mí es lo peor que le puede pasar a un país, pero en este punto realmente llegamos al FMI después de haber hecho todo mal. Y entonces hay que entender que si es que tú no puedes hacer bien las cosas desde adentro, pues un actor que además es un financista, es un banco y que tiene todo el derecho de pedir que sus cuentas se arreglen para que garantices los pagos, pues realmente es algo que hay que terminar, hay que hacerlo y hay que tratar de aprovechar esta nueva etapa del FMI, porque yo, por ejemplo, me imagino que Mauricio coincidirá conmigo en que el FMI de hoy es muy distinto al FMI de los años 90, es decir, insisto que ahí hay temas de mucha apertura, de conversaciones que antes no las había. Entonces yo creo que eso es fundamental para entender la realidad del país, Miguel, y hacer que las normativas que estás impulsando, primero, insisto, se enmarquen en algo lógico que haga sentido una con otra. Y segundo, que le haga sentido al país, es decir, que tú veas qué país es el que estás gobernando, hacia dónde avanzas y los temas estructurales que están pendientes para mí son posibles de llevar adelante por el lado del gobierno. Yo, por ejemplo, no encuentro que haya nada estructural en esto de la disminución del déficit. Estás disminuyendo el déficit no porque concibes un Estado más eficiente, un Estado que realmente le acompañe a la economía. Estás reduciendo el déficit por más petróleo y por la ley tributaria. Entonces, otro tema que va en contra de la ley de inversiones, perdón, son los impuestos. Es decir, si tú le sigues poniendo de cuando en vez de impuesto al patrimonio, realmente mal hacemos en pensar que nosotros los ecuatorianos somos los únicos que estamos buscando inversión. Estamos compitiendo con Perú, con El Salvador, con República Dominicana y nos damos cuenta, al menos los que hacemos negocios con Centroamérica, que por ejemplo las situaciones de competitividad en esa parte del mundo son muy diferentes a las ecuatorianas. Es decir, estamos compitiendo con salarios mucho más bajos, menos de la mitad en algunos casos. Estamos compitiendo con impuestos más bajos. Entonces, realmente yo creo que esta burbuja en la que vive el gobierno debe en algún momento explotar, ojalá que sin problemas sociales como los que yo estoy avisorando adelante. Ingeniero Landazuri, en ese sentido, ¿debiera haber mayor coherencia en las medidas frente a la realidad que está viviendo el país? Es correcto, es exactamente la palabra, es decir, no es coherente lo que se está proponiendo, es decir, hablar me adelanto un poco, pero hablar de la venta del Banco del Pacífico para bajar el déficit y cosas de ese estilo, para mí demuestran incluso unas falencias conceptuales fuertes desde el lado del gobierno. Entonces, es decir, no encuentro que están alineadas todas las baterías y me parece que eso pasa, Miguel, por la propia experiencia del presidente, es decir, como su experiencia es en la banca, no en el sector productivo, en el sector de desarrollo, entonces probablemente eso sí nubla bastante la capacidad de entender, de abstraer la realidad del país que tiene distintas aristas. Economista Mauricio Pozo, vamos con el tema de la venta del Banco del Pacífico, que el gobierno ha dicho que se desarrolle que se concrete este año, al igual que el anuncio de la fusión de la CFN con Ban Ecuador. A ver, en el primer caso, me parece, Miguel, que
algunas ocasiones anteriores hemos hablado, la definición de cuál es el rol del Estado y para qué tiene que estar y para qué no debería estar. Si el Estado creemos que puede ser un empresario y manejar adecuadamente actividades netamente empresariales, si esa es la definición, pues que siga teniendo cementeras o gasolineras o lo que tenga que tener. Pero si el Estado creemos que debe estar más para el tema de la supervisión, para la definición de las políticas, para el demarcamiento de los límites de la cancha, para la sanción inclusive de actores que no respeten la ley, pues esa es otra visión. Yo comparto del criterio de que el Estado, por los propios incentivos del rol del servidor público, está para lo que acabo de citar, está para supervisar, está para controlar, está para regular, está para definir políticas y no para actuar de empresario, inclusive jugando a veces dobles vías, es decir, juez y parte. A ratos ponía yo el ejemplo del fútbol, que el árbitro también sea el árbitro y a ratos patea los penales. O sea, me parece que no, por ahí no debe ser el actuar del Estado. En el caso particular del Banco del Pacífico, me parece que el Banco del Pacífico, no debemos olvidar esto, el Banco del Pacífico es un banco privado, no es un banco público. La CFN es una banca pública. Banecuador era un banco público, pero el Banco del Pacífico no es un banco privado, pero de propiedad pública, que es distinto. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque tiene que moverse en esa órbita, tiene que tener los principios que tiene el resto de instituciones, donde tiene que preservar un espíritu de lucro, si vamos a darle el sentido adecuado a la palabra, y por lo tanto la eficiencia, el control de la cartera, el manejo adecuado de provisiones, todo eso son principios que tienen que respetarse. Ahora, si hay una decisión de que el Estado no tiene que participar en eso, pues tiene que venderse en las mejores condiciones posibles. A mí me parece que eso podría ser útil en la medida que puede dar pie para que empiece a haber más presencia de banca internacional, que me parece que es importante para el tema inclusive del costo de financiamiento de las propias tasas de interés, que haya más presencia de banca extranjera. Me parece que es útil y me parece que es adecuado para el país. Obviamente, si existe una real medición de lo que podría costar ese banco, tenemos que también poner los pies sobre la tierra. Por ahí veía alguna información que circulaba en redes y que hablaba, creo que de 1.6 billones de dólares, es decir, el doble del patrimonio del banco. Eso tal vez en otros países pueda presentarse, como alguien decía, en Nueva Zelanda o en algún otro, o en Suiza tal vez, pero no en el Ecuador. Es cuestión de ver las acciones de los bancos y a cómo se han cotizado en los mejores momentos, 1.1, 1.2 la acción, pero no 2-1. Entonces, si va a haber esta suerte de dificultad de vender al precio que quisiéramos vender, yo también quisiera que se venda 10-1, pero sabemos que por ahí no van las cosas, tal vez es mejor que quede en manos técnicas y que el banco se mueva de la mejor forma a pesar de que el propietario siga siendo público. Entonces, ese comentario sobre el tema que usted citó del Banco del Pacífico. En el caso de la fusión porque entiendo que es la figura entre Banecuador y la CFN, no porque sea un banco público no debe ser una institución que se lo maneje de manera adecuada. Probablemente sí el espíritu está dirigido a nutrir de financiamiento a sectores que no están en la apertura de la banca privada. Permítame decirle, sí, economista Miguel. Mauricio Pozo, ¿cómo es posible, y eso ha denunciado el propio presidente del directorio de la CFN, que se hayan otorgado créditos por 400 millones de dólares aproximadamente, que no pagan? Allí están empresarios morosos y otras empresas, incluso vinculados a quienes han sido sentenciados
Hay una empresa que fue sentenciada por el caso Sobornos y ¿cómo es posible que se haya operado de esa manera con los recursos públicos? Es impresentable, Miguel. ¿Qué le puedo decir? O sea, tienen que actuar como deben actuar. Tienen que cobrar esa cartera en la mejor forma y en el menor tiempo posible. No sé si sea posible. Eso sí hay que aclarar. Por razones X, no sé si en la práctica van a poder hacerlo, pero tienen que agotar los esfuerzos para que eso se cobre. Es una lástima, es una vergüenza que se hayan otorgado operaciones en esas condiciones. No sé cuál es el criterio técnico con lo que, cómo actuaron las autoridades en su momento para aprobar dichas operaciones, pero ahora los que están en funciones tienen que buscar resolver el problema. ¿Qué más le puedo decir? Que es una de las tantas, lamentablemente, acciones que van en contra de los recursos del Estado, pero tiene que manejarle de esta manera. Pero sí quisiera, si me permite, terminar la idea con lo siguiente. Si van a ser una institución, que entiendo le pusieron el nombre de Banco de Fomento Económico, algo así, una institución que se pueda de alguna manera optimizar la fusión, porque yo entendería que si hay una fusión va a haber economías de escala, al menos eso uno puede percibir, que se va a potenciar la gestión del negocio del banco, el área de riesgos del banco o del nuevo banco, digamos, el área de crédito del banco, la auditoría, los recursos humanos, etcétera, etcétera. Y eso tiene que hacerse sobre una institución potenciada con mejores índices de rendimiento, de rentabilidad y de todo. Ojalá eso ocurra, porque caso contrario, podemos terminar en lo que todavía sigue siendo la fusión entre Petrocomercial y Petroamazonas y Petrocomercial, que eran 10,000 empleados y supuestamente el objetivo era que queden 4,000 empleados en la nueva institución. Y hasta donde yo sé, sigue siendo la misma institución, ahora sí una sola, pero con más gente. Y eso es lo que yo creería que no debe ocurrir en el caso de la fusión. Y que, como dije, por ser público, no abandone los principios técnicos sobre los cuales tiene que sustentarse, obviamente con el objetivo que persigue la banca pública, que es atender a sectores que la banca privada, por razones X, no está atendiendo. Economista Pablo Lucio Paredes, la venta del Banco del Pacífico y luego hablamos de la fusión CFN-Ban Ecuador. No tengo ninguna duda, pero antes de eso quisiera señalar dos cosas, disculpa, antes del Banco del Pacífico. Con gusto. La primera, en relación a lo que dijo Mauricio, sí me parecería interesante, Mauricio, ver si los árbitros son peores o mejores pateando penales que como árbitros. ¿Sí? Como árbitros son bien malos, veamos si patean mejor los penales. ¿Sí? El otro tema que te oí que mencionaste, las gasolineras, y quería preguntarles a ustedes, hace un buen rato se anunció que se iban a vender las gasolineras de Petroecuador. ¿Qué pasó con eso? ¿Se vendieron? ¿No se vendieron? ¿Saben ustedes algo? ¿Han visto ustedes que ya no hay gasolineras? Algunas siguen con el letrero. Sí, claro, por eso pregunto. ¿Sí? Hay otras que ya veo que no están con ese letrero. No sé si será el proceso, no sé. Sería interesante saber. Sí. La verdad es que se nos informa bastante poco sobre las cosas, ¿no? Bueno, vamos al Banco del Pacífico. Mira, yo no tengo ninguna duda, decía, de que hay que venderlo. No, no tiene ningún sentido tener un banco estatal metido en el mercado porque inevitablemente tiene ventajas, actúa de otra manera, hace favores políticos, distorsiona el mercado. Es decir, creo que no hay ninguna duda de que hay que vender el Banco del Pacífico. Yo no tengo ninguna duda. Dentro de eso, tiene que haber un proceso transparente, abierto, bien llevado, de cualquier cosa, como lo haríamos nosotros para vender un activo, tratar de hacer lo mejor posible. No creo que hay que ponerle al precio, y peor si es un precio alto, ponerlo como la insignia de este tema, decir, si no obtenemos menos de tanto, no se vende. Yo creo que el tema del precio es importante, pero mucho más importante es lo que decía Mauricio, que venga un actor internacional a poner más competencia en el mercado financiero ecuatoriano. Ese es el tema más importante, mejorar el mercado financiero. ¿Sí? Y luego hay el tema muy importante, Osvaldo decía, que este dinero, alguien dice que debe servir para bajar el déficit. Evidentemente, ese no debe ser el objetivo. Ese no debe ser el objetivo.
Para mí el objetivo debe ser transformar este activo en algún otro activo útil para la sociedad ecuatoriana, ¿no? Y para mí ese dinero lo que debería servir, igual que deberían servir los adicionales que recibamos en el futuro, ojalá del incremento de la producción de petróleo y de la minería, los nuevos recursos, deberían ir a un fondo para apuntalar la reforma del sistema de seguridad social y en particular de jubilaciones en el Ecuador. Ese sistema requiere una reforma a fondo, pero la reforma a fondo tiene que venir acompañada de recursos y me parece que cosas como el Banco del Pacífico, el petróleo, la minería deberían ir a eso. ¿Sí? Porque estaríamos cambiando un activo que es de todos los ecuatorianos, digamos así, sea la minería, el petróleo, el Banco del Pacífico, a otro activo que sería de todos los ecuatorianos, porque bien que mal, la mayor parte de ecuatorianos llegamos a la jubilación. ¿Sí? Entonces me parece que eso debería hacerse, pero ojo, en el marco de una reforma a fondo del sistema de jubilación, no simplemente coger la plata y decirle vamos a poner ahí al IES. No, tiene que ser en el marco de una reforma fundamental. Así que eso me parece a mí lo fundamental en el caso del Banco del Pacífico. El otro tema sobre la fusión de CFN con Ban Ecuador, Pablo. Mira, si es que el uno está más bien en el ámbito de la agrícola, el otro está más bien en el ámbito industrial, digamos, me imagino que si es que, a pesar de que son dos actividades un poco diferentes, hay sinergias, hay economías de escala, hay ventajas en fusionar, obviamente hay que hacerlo, ¿no? Si yo tuviera esas dos actividades y veo que hay ventajas en fusionar, lo hago, ¿no? Entonces creo que es algo que evidentemente hay que hacer en términos de lo fundamental en la economía, que es mejorar la eficiencia y mejorar la productividad. Pero sí quiero agregar algo sobre el tema de la corporación financiera. ¿Por qué nos sorprendemos de todas esas deudas que no se pagan en la corporación? ¿Por qué nos sorprendemos? ¿Acaso es la primera vez que sucede? ¿Acaso en la banca estatal no ha sucedido tantas veces? No digo que está bien, estoy diciendo que ¿por qué nos sorprendemos de algo que ha sucedido tantas veces? Y que a no ser que cambien las cosas fundamentalmente en el futuro, que permítame dudar, yo estoy seguro que de aquí a 5 años, a 10 años, a 20 años, tendremos, bueno, de aquí a 20 años ya no estaré ahí para ver si es que sucede o no sucede, pero creo que nos vamos a escandalizar otra vez. Vamos a decir, uy, ¿cómo la banca estatal ha prestado y no ha recuperado? Desgraciadamente es parte, insisto, no estoy justificando, estoy diciendo que desgraciadamente acaba siendo parte de la lógica de las entidades financieras del Estado, que es prestar al amigo, prestar al otro, no cobrar, hacer una serie de cosas. Y entonces yo creo que en ese contexto hay una cosa que me parece fundamental. Todos los años debería haber, no cada 5 años, no de vez en cuando, todos los años debería haber una auditoría de las entidades estatales, financieras estatales, bueno, también de las otras, pero de las entidades financieras que al final del año deberían decir, no, mira, el manejo de esta entidad financiera, como no ha recuperado toda esta lista de préstamos a tales personas, no ha recuperado, hay una pérdida y esa pérdida la vamos a poner en el presupuesto del Estado y todos los ecuatorianos estemos conscientes que vamos a pagar por esos malos manejos. ¿Sí? Es decir, no estoy justificando, estoy diciendo que lo vamos a ver y que al menos debería haber la transparencia para decirnos a los ecuatorianos las verdades y que en consecuencia los ecuatorianos nos enojemos y digamos a ver cómo es posible que se manejen las cosas de esta manera y al final no es la corporación, soy yo el que tengo que acabar pagando a través de mis impuestos todas esas situaciones. Y si bien no debemos sorprendernos, aunque usted critica eso, economista Pablo Lucio Paredes, obviamente, ¿por qué seguir con estas dinámicas? ¿Cuándo termina esto, este uso y abuso de instituciones con esos recursos públicos? Mira, nosotros decimos el uso y abuso de las entidades públicas como la corporación y los préstamos, pero mira, en el Estado hay usos y abusos enormes. Sí. Entonces no solo es el tema de las entidades financieras, es en general todo el mal gasto que hay en el Estado y que siempre debemos recordar que al final no es el Estado que paga, eso no existe. Los que pagamos somos nosotros. Por eso insistimos tanto en que tiene que haber una reforma a fondo del Estado para que no sigamos malgastando la plata nuestra. O lo que dijo Osvaldo,
que al final todas esas ineficiencias se quieren cubrir subiendo los impuestos. Es decir, yo no mejoro las instituciones públicas, pero como necesito plata para cubrir todo eso, entonces yo cobro más impuestos a la gente, ¿no? Tiene que haber una reforma a fondo de todas las ineficiencias, mal gasto, etcétera, etcétera, de las entidades públicas, que al final hay que recordar e insistir, nosotros somos los que acabamos pagando. Esa cosa de que el gobierno paga, no, eso no existe. El gobierno solo paga utilizando nuestros recursos. Claro, finalmente terminamos pagando nosotros somos los que pagamos, con impuestos y con todo eso. Sí, así es. Ingeniero Osvaldo Landázuri, el tema de la venta del Banco del Pacífico y esta fusión de CFN y Ban Ecuador con estas distorsiones que sobreviven y continúan con esta dinámica. Sí, quizás añadir para complementar lo que se ha dicho, que desde mi óptica, y bueno, en las escuelas de negocios, de economía nos enseñan esto, yo creo que el Estado claramente tiene deficiencias frente a los privados para manejar ciertas cosas, y esas deficiencias o esas limitaciones del Estado se relacionan con su rol político, social, económico, es decir, el privado no tiene por qué poner a gente de su partido político en puestos clave, el privado no tiene por qué atender los requerimientos de educación, de salud, y entonces ahí es donde la teoría justifica esto que estamos diciendo, es decir, un Estado que es empresario realmente no es lo correcto, pero comparto con Mauricio, es decir, lo primero es definir en qué sí y en qué no, no respecto a que sea empresario, no empresario en ningún lado, pero el rol del Estado. Entonces, yo lo que he visto es que muy probablemente lo que está pasando en América Latina quizás sea una buena enseñanza de lo que debería pasar con un Estado, es decir, que estemos en salud, en educación, en seguridad social de manera eficiente, de manera que la sociedad sienta una presencia estatal fuerte, es lo adecuado. Es decir, en Chile no explotan por el gas o no explotan porque está privatizado el agua, sino explotan porque la salud no existe en términos sociales, ni tampoco la educación, y la seguridad social es un descalabro que, bueno, algún rato podemos hablar de aquello. Entonces, ese es un primer mensaje respecto al rol del Estado. Segundo, lo del Banco del Pacífico, ahora sí de manera específica, yo creo que sí, es una alternativa a venderle indudablemente. Yo insisto en esto, es decir, un Estado que está metido en empresas, pues para mí no tiene sentido. Lo que sí es cierto es que hay que definir bien la transparencia detrás del proceso y qué es lo que va a pasar con esos recursos. Entonces, cuando yo mencioné que hay voces que dicen que va a cubrir el déficit, pues es el propio presidente el que dijo eso en la entrevista del martes, me pareció. Llegué del extranjero el día de ayer, pero entiendo que eso sucedió. Entonces, eso no puede pasar, Miguel, es decir, no puede haber un error conceptual tan grave. Comparto mucho más lo que propone Pablo, es decir, cuando la lógica no acompaña la decisión, el sentido común ayuda mucho, es decir, uno en una familia no puede decir voy a vender la casa para pagar las tarjetas de crédito, eso no tiene sentido. Sí puede decir, por ejemplo, voy a vender tal activo para hacer un fondo de ahorro que ayude a la educación de mis hijos, pues yo creo que los radioescuchas se van a dar cuenta que esto tiene más lógica con cierta prudencia financiera. Entonces, esos dos temas son fundamentales, es decir, transparencia a la hora de venderle y por último, entender también a dónde van esos recursos. Lo otro es que si es que vamos a apuntalar la seguridad social, entiendo que Pablo también lo mencionó, tenemos que encontrarnos con una seguridad social saneada. Es decir, no podemos entender, por ejemplo, que el seguro social tenga los mismos problemas que tiene el resto del Estado, es decir, exceso de personal, ineficiencia, unos errores conceptuales en mezclar riesgos que para nosotros los financieros resultan irritantes incluso, ¿no? Es decir, hay muchos que dicen, bueno, deberíamos buscar actividades que sean más rentables en la seguridad social, cuando en seguridad social la rentabilidad es lo único que se ve, por ejemplo, es lo último que se ve, perdón. Es decir, uno ve primero la seguridad, segundo la liquidez y por último la rentabilidad. Es decir, hay unos errores conceptuales, yo creo, generalizados, Miguel, en el análisis que deben corregirse y fundamentalmente estos temas son esenciales a la hora de comenzar a vender ciertos activos, porque de lo contrario tú puedes comenzar a mezclar conceptos, a mezclar riesgos y entonces hablas, por ejemplo, de que la venta del Banco del Pacífico va
a apuntalar la desnutrición infantil. A mí me parece que eso es un error garrafal. Es decir, un Estado que no pueda cuidar de sus ciudadanos para que no tengan desnutrición es lo más básico, por Dios. Entonces, eso a mí personalmente me irrita mucho. Y eso es lo que debemos cuidar, es decir, debemos entender técnicamente el análisis para tratar de construir un país eficiente. Y un país eficiente es aquel que le acompaña al empresario, al trabajador, a la sociedad en general, en un proceso de apertura comercial, en un proceso de internacionalización, de competencia vigorosa, etcétera. Pero con un Estado como el que tenemos nosotros, realmente lo que estamos haciendo es probablemente condenar la situación a este tipo de análisis que no ayudan en nada y que nos mantienen en esta misma zozobra, creo yo, permanente, que le hemos vivido ya por varias, yo diría que décadas, no sé, más de una década al menos. Economista Mauricio Pozo, como decía el ingeniero Osvaldo Landazuri, también señaló Pablo Lucio Paredes, bueno, no solo transparencia en la venta del Banco del Pacífico, en estas fusiones, sino también el destino de esos recursos, que no sea que entre a ese fondo, ese tonel sin fondo de la caja fiscal, sino que sirva para algo. Y como decías también, Osvaldo Landazuri, uno entiende que es algo lógico el enfrentamiento de la desnutrición infantil. Lastimosamente, para citar un caso, no se lo ha hecho. Entonces, ¿para qué debieran servir esos recursos? Bueno, Miguel, tal vez citar que parecería que estamos esperando venir el Banco del Pacífico para manejar el tema de la desnutrición infantil, me parece impresentable. O sea, si no podemos manejar eso, no podemos manejar nada. O sea, con tanto desperdicio en el sector público, creo que no se necesita vender ningún activo del Estado para atender una necesidad que se vuelve obviamente impostergable. Pero sí es importante que entendamos algo. Fíjese, ¿quién es el dueño del Banco del Pacífico? Hasta donde yo conozco, no sé si haya cambiado, pero era la CFN. ¿Correcto? Si la CFN es el dueño, ¿qué es lo que pasa en el balance de la CFN? Tiene dos grandes activos, pongámoslo así. Un activo que se llama cartera, que son los préstamos que ha otorgado, donde una parte importante de esa cartera está mala, por lo que sí conversamos al principio. ¿Y cuál es la otra parte del activo? Las inversiones. ¿Inversiones dónde? En el Banco del Pacífico. Entonces, ¿qué pasa si el día de mañana se vende el Banco del Pacífico? En la estructura del activo de la CFN va a cambiar inversiones por caja o por fondos disponibles. Es decir, va a entrar los millones de dólares a lo que se venda, sumamos que se venda 800 millones, 1.000 millones, va a entrar al activo. Eso, por lo tanto, no va a estar en el presupuesto del Estado, eso va a estar en las cuentas de la CFN. La pregunta, por lo tanto, será si el gobierno requiere esos fondos para otra cosa, tendría que buscar una manera de reemplazar esos fondos disponibles en el balance de la CFN, en el activo, con algo. La una sería que emita bonos. Me estoy inventando el ejemplo, por favor. Emita bonos y la CFN compre esos bonos y con ese cash el presupuesto ya pueda empezar a destinar para lo que realmente requiere o decida. Pero ¿qué es finalmente más allá del mecanismo que puedan diseñar para el efecto? Lo de fondo es que el Banco del Pacífico es un activo, así como es un activo el petróleo, así como es un activo los minerales, y por lo tanto no sería correcto que yo venda un activo para alimentar un gasto corriente. Yo debería vender un activo para aumentar el patrimonio estatal. Yo debería vender un activo para destinar en algo que me genere actividad económica, crecimiento económico, progreso. Eso me debería preocupar y no buscar financiar o un déficit fiscal o un gasto corriente con la venta de un activo. Igual que una persona que vende un terreno o vende una casa, que sería bueno que eso lo destine para
cambiar el activo para inclusive educación de sus propios hijos, pero no destinar para gasto corriente sin beneficio inventario. Entonces, me parece que en ese sentido, el que se precautele el uso de los recursos dentro de una estrategia de reducción del tamaño del Estado me parece que es fundamental. No debemos olvidarnos de algo. El mismo gobierno dijo cuando inició funciones que dentro del saneamiento de las finanzas públicas, 3/4 partes del ajuste se iba a dar por el lado del gasto y 1/4 parte por el lado del ingreso. Nos hemos preocupado hasta el momento del ingreso, porque vimos una reforma tributaria y ahora tenemos más ingresos por el tema del petróleo. Y en el lado del gasto, ¿cuánto hemos avanzado en el lado del gasto? Yo veo ahí que lamentablemente todavía estamos con un ofrecimiento no cumplido. Yo no digo con ello que no hayan hecho algún esfuerzo, sin duda, probablemente sí lo han hecho, pero al menos todavía no es perceptible. Seguimos teniendo un Estado obeso y que esto lamentablemente no va en la línea de que cualquier activo que de mañana se pueda vender, llámese o concesionar, o llámese el Campo Sacha, las hidroeléctricas como Coca-Cola, las telecomunicaciones como CNT, las propias antenas de el Banco del Pacífico, lo que sea, pueda destinarse a un objetivo que sea importante y no termine diluyéndose en gasto corriente. Economista Pablo Lucio Paredes, ¿venta de activos para qué? ¿En qué condiciones? Porque lo que se reclama, los problemas sociales siguen allí y no hay reducción del gasto público. Mira, ya lo hemos dicho, no vemos al menos una reducción importante del gasto público, no vemos instituciones inútiles del Estado que se hayan cerrado, no vemos trámites que se hayan simplificado. Yo no veo, incluso yo preguntaba hace un momento el tema de las gasolineras, que no sé qué ha pasado, en fin. Y como decía, yo creo que el mejor uso que podemos dar a estos recursos extraordinarios es apuntalar el sistema de jubilación reformado. Insisto, si es simplemente para mantener el IES actual, mejor no olvidemos. Sí, hay que reformar el sistema y tiene un costo reformar el sistema. Sí, eso tenemos que estar conscientes. Hagamos lo que hagamos, tiene un costo la reforma del sistema. En consecuencia, me parece que ya que los ecuatorianos vamos a llegar algún momento casi todos a la jubilación, creo que es importante dentro de esa reforma tener los recursos y me parece que esta sería una muy buena fuente, ¿no? Crear un fondo especial, pero ojo, ese fondo para el sistema de jubilación no debe ser un fondo estatal ni manejado por el Estado, ¿sí? Sino que tiene que ser un fondo, no sé cuál es la forma, igual que decía Mauricio en el tema de la corporación, no sé exactamente cuál es el mecanismo, pero tiene que ser un fondo de los jubilados del Ecuador, ¿sí? Y que tiene un manejo específico. Noruega lo tiene, ¿no es cierto? Todo el tema del dinero de Noruega lo mandan a un fondo, que es uno de los fondos más grandes en el mundo, y ellos están creando eso justamente para cuando en el futuro en Noruega haya demasiados jubilados en relación a los activos, ¿no? Puedan empezar a utilizar esos recursos y eso le da una estabilidad para empezar una red de seguridad, digamos así, financiera al entorno económico de Noruega espectacular. Pero es lo que deberíamos hacer, creo que es una de las fuentes. Habrá otras mejores. En todo caso, mi propuesta es que deberíamos utilizarlo para eso. Y me vas a disculpar, Miguel, les había indicado que yo tenía que retirarme a las 9, tengo que llegar a algo, así que me disculpas, me tengo que retirar. Osvaldo, Mauricio, la gente que nos escucha, disculpen, pero eso había sido lo que había indicado. Quiero comprometerte para hablar específicamente de esa carga y que no hay manera, no hay decisión política, lo del Seguro Social ecuatoriano. Pablo. No, es un tema que hay que enfrentar, hay que estar conscientes que es un tema complicado y difícil de decidir. No es que uno dice, decidamos así alegremente, qué fácil que es. No, es un tema bien complicado, pero el hecho que sea complicado no quiere decir que no tenemos que enfrentarlo, ¿no? Y no solo es un tema del gobierno, es un tema de todos los ecuatorianos, eso involucra muchísimas cosas, los aportes, la edad de jubilación, la jubilación patronal, etcétera, etcétera. Es decir, es un paquete que abarca muchas cosas y donde si cada uno dice,
no, yo no estoy dispuesto a poner lo mío, que pongan nomás los demás, entonces no hay solución posible. Es un tema donde todos tenemos que juntarnos y hacernos la pregunta, ¿qué aporto yo? ¿Qué pongo yo en la mesa para tener un mejor sistema de seguridad social absolutamente cambiado? No es el sistema actual que tenemos que mantener. Para eso mejor no hagamos nada. ¿Sí? Tiene que haber una reforma de fondo donde cada uno acepte poner lo suyo. Muchas gracias a Pablo Mauricio Paredes. Un abrazo a todos. Muy Mil amable. Gracias, Mauricio, Osvaldo. Antes de Miguel, darle la palabra... Un abrazo Saludos, a todos. Pablo. Sí, gracias. Antes de darle la palabra al ingeniero Osvaldo Landazuri, un comentario sobre esto, porque Mauricio Pozo también ha estado vinculado a estos temas. El que sirvan recursos para afrontar el problema grande del Seguro Social ecuatoriano, Mauricio. Yo estoy de acuerdo con lo que mencionó Pablo. Sin embargo, creo que hay que tomar en consideración algo. Uno, una reforma integral y estructural es fundamental. Esto no se arregla que subiendo la edad de jubilación o con un financiamiento de una u otra manera. Entonces, esto creo que tiene que abordarse en toda la dimensión del problema. Y recordar que aquí la seguridad social tiene dos roles que no tienen la mayoría de países. Aquí tiene la salud también, que la salud de por sí tiene un problema, y no uno, sino algunos problemas, y el tema de pensiones, que es el que estamos conversando. La reforma a la seguridad social debería, por lo tanto, incluir tanto temas pensionales cuanto temas de salud. Y segundo, esta es casi la excepción en la región donde el Estado le toca poner plata para el mantenimiento de las pensiones. No estoy pretendiendo que se retire eso, lo que estoy diciendo es que eso ya de por sí tiene una vinculación con las finanzas públicas. El problema de la seguridad social termina siendo un problema de las finanzas públicas y por lo tanto la reforma estructural es una necesidad. Y quiero terminar con algo adicional para la pregunta suya, Miguel. Sabe que políticamente tampoco es fácil abordarlo de esa manera por una sencilla razón, que solo 1/3 de los ecuatorianos tiene afiliación a la seguridad social. Es decir, entre seguros privados y seguros y seguridad social, 1/3, el resto no tiene seguridad social. Es decir, el que no tiene jubilación de la seguridad social, finalmente le importa un rábano lo que pase con la forma como financiar las pensiones, y lamentablemente es la gran mayoría. Entonces, ese proceso de reforma, políticamente hablando, tampoco es fácil vender, por la razón que le acabo de citar. Estamos tratando de darle una solución integral, que hay que darla, obviamente, pero no podemos perder de vista que los que tienen afiliación a la seguridad social son los que tienen un trabajo formal y son los que han aportado N años, y el resto, ese 7 de cada 10 que no es afiliado porque no tiene trabajo o está en el subempleo, ese no tiene vinculación con el tema de la seguridad social. Entonces, estos son temas que sí hay que involucrar en el análisis y en la discusión el momento en que se adopte una reforma integral, que hay que hacerlo igual, porque no podemos perder de vista esta realidad. Ingeniero Osvaldo Landazuri, este tema, venta de activos, decíamos, ¿para qué? ¿Y cómo afrontar esta reforma estructural tan necesaria? No seguir pateando la pelotita adelante los gobiernos que se han sucedido. La Asamblea no trata una nueva ley que no va a solucionar, pero va a aportar. No hay manera de afrontar esto. ¿Cómo ve usted esta problemática? Es un tema y lo que menciona Mauricio y Pablo, lo que mencionan es bastante racional. Es decir, hay caminos, no creo que sea la única alternativa a la seguridad social, pero me gusta esa alternativa. Es decir, la otra puede ser, por ejemplo, bajar deuda, es otro de los caminos. La otra es un fondo de estabilización que realmente te pueda cubrir no solo en seguridad social, sino incluso desde el punto de vista fiscal para el momento en que tus ingresos bajen. Es decir, hay varios caminos, pero si nos detenemos en esto de la seguridad social, yo creo que el mundo ha aprendido bastante respecto a esto. Es decir, desde mi óptica, y es un tema que podemos alargarnos mucho, así que voy a hacer lo más breve posible, desde mi óptica, el aprendizaje más importante de tanto la salida de Chile, Argentina, Hungría, Polonia, hacia una arista privada de la seguridad social y luego el regreso de casi todos, y ahora Chile que está analizando cómo volver
a este esquema tripartito, yo creo que nos enseñó mucho. Entonces, en resumen, Miguel, si es que nos ponemos de acuerdo como ecuatorianos que los activos van a apuntalar la seguridad social, debes entender una reforma profunda a este tema. ¿Cuál es esa reforma? Probablemente al final terminarás deberías terminar teniendo tres pilares. El uno que es el pilar social, el pilar de ayuda, el otro que es el pilar tripartito, que es el que Mauricio mencionaba, el de Estado, persona y empresa, y el otro el pilar individual, es decir, el pilar individual, si bien es cierto, van a ser muy pocas personas las que acceden a esa alternativa o que tienen esa alternativa en su combinación de jubilación, pues debe ser una alternativa. Eso es lo que yo podría decir en relación a lo que el mundo ha aprendido teóricamente respecto a la seguridad social. Pero con eso lo que sucede en el Ecuador es que estamos ahora, sí te darás cuenta, muy alejados de este destino. Es decir, yo primero creo que la manera de enfrentar la seguridad social ecuatoriana es separando salud de seguridad social. Son riesgos que no tienen nada que ver unos con otros. Es decir, estar pensando que está mezclada plata de salud con plata de seguridad social, para mí ya es un primer gran error. Es decir, son riesgos diferentes, tasas diferentes y aproximaciones bien distintas. Entonces, los hospitales deberían pasar a la red del Ministerio de Salud Pública, que me parece lo más racional, y la seguridad social ser enfrentada como eso. Pero como mencionaba yo, es un tema bastante complejo que puede extenderse mucho, pero en términos generales, esa debería ser la reforma que le reciba a cualquier recurso adicional que la sociedad se esfuerce por colocar en la seguridad social. Sin eso no va a tener sentido, es decir, tú vas a colocar plata en el saco roto del Estado y vamos a volver a lo mismo unos años más tarde. Insisto en este tema. Entonces, pensar en que vas a bajar el déficit, hay que ser muy categóricos y claros en esto. Decirle al gobierno, usted no puede bajar déficit vendiendo activos, porque está financiando gasto con venta de activos. Es decir, el activo debe financiar otro activo o debe al menos financiar, bueno, sí, otro activo o este activo líquido o este activo tangible, es decir, que sea algo que le beneficie a la sociedad. Con eso ahí, Miguel, tienes un resumen de lo que podría ser un tema bastante largo y complejo, que es la seguridad social. Si quiero comprometerles precisamente en otro momento para hablar de este tema grande que no puede seguir eludiendo el Estado en su conjunto y todos, incluidos afiliados, empleadores, trabajadores. Muchas gracias a Pablo Lucio Paredes, a Mauricio Pozo y a Osvaldo Landazuri por aportar a este debate económico y de la seguridad social. Muy buen día. Un abrazo, Miguel. Saludos. Muchas gracias. Buscando la verdad, cerramos la jornada de entrevistas en la revista de opinión Democracia. Les agradecemos su amable sintonía, les recomendamos en Exa FM, ya viene el show de la papaya. Y les deseamos un feliz día a todos. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. El presidente